Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro Ven Sígueme con la familia Zurita. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, de la nutrición espiritual. Porque tengo hambre. Bueno, que ustedes saben, de repente con la preparación de las clases, los videos, uno no alcanza a comer tanto. Pero no están las niñas. ¿Qué pasa, hija? Hijo, ¿qué le parece si le cambio esto por algo más nutritivo? Ok. Algo más nutritivo como podría ser esto. Es más nutritivo espiritualmente. Ok. Era verdad, papá. Pero no, para mí. Bueno, sí, de todas maneras tenés razón, porque tenemos que nutrirnos diariamente también en lo espiritual, y tal como dice la clase de hoy día. Bueno, por lo menos me quedé con esto. Bueno, sí, con las escritoras. Bueno, mejor vamos a ver la clase del Ven Sígueme. Finalmente, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Debe haber sido un cuadro espectacular, todos marchando al unísono en dirección al Mar Rojo, tal como Jehová mismo les había mandado. Inclusive, Jehová los antecedía por medio de una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. Pero Faraón no estaba feliz. Prontamente se arrepintió, de tal forma que se levantó junto a un ejército y decidió perseguir al pueblo de Israel. Y así lo hizo. Y cuando el pueblo de Israel vio que Faraón se acercaba con sus ejércitos, tuvo miedo, porque se sintió atrapada, encerrada. Y la verdad que muchas veces nosotros nos sentimos de la misma forma. Atrapados, encerrados por nuestras dificultades, nuestras pruebas, aflicciones. Y no sabemos cómo salir adelante en el sendero de la vida. Moisés tranquilizó a su pueblo, diciéndole lo que el Señor quería que les dijera, lo cual se encuentra registrado en el capítulo 14 del libro de Éxodo, desde el versículo 13 en adelante. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Si tan solo, queridos hermanos, confiamos en esa promesa, Jehová peleará también nuestras batallas, y será como si estuviéramos quietos. Si tan solo confiamos y nos ponemos en las manos de Jehová, del Señor. Y pasó algo maravilloso. De hecho, aquella columna de nube pasó de estar al principio al final del pueblo de Israel, separando al pueblo de Israel con los egipcios, de tal manera que no podían alcanzar Faraón y su ejército al pueblo de Israel. Inclusive durante la noche, esta nube le daba luz al pueblo de Israel, pero no así a los egipcios. Y de a poco esto más los confundía, los dificultaba y los atrasaba. Pero algo más maravilloso estaba a punto de acontecer. Jehová le dijo a Moisés que mediante su vara hiciera que el Mar Rojo se separase en dos y ellos pudieran cruzarlo por tierra seca. Y así lo hizo. ¿Se imaginan la tremenda escena de separar el Mar Rojo en dos para que pudiese pasar el pueblo de Israel a través de él? Pues esto fue lo que aconteció. Y avanzaron por tierra seca, seguidos por los egipcios. Y cuando finalmente el pueblo entero había atravesado este mar, Jehová le dijo a Moisés que por medio de su vara hiciera que el Mar Rojo siguiera con su cauce natural. Y así lo hizo. Y el ejército de Faraón fue destruido. De la misma manera, el Señor nos va a ayudar en nuestros momentos de aflicción y hará que todos nuestros enemigos sean destruidos. Todas esas pruebas, esos problemas van a ser finalmente destruidos y calmará nuestro corazón y nos aliviará de tal manera
que Él peleará nuestras batallas. Pareciese que este pueblo permanecería firme hasta el fin. Ellos estaban felices, alegres, cantaban y danzaban para poder alabar el nombre de Jehová. Pero la verdad que no bastó tanto tiempo para que pronto se pusieran a murmurar. Cuando llegaron a un lugar que después le llamaron Mara, encontraron agua. Pero el agua no era bebible, pues estaba amarga. «¿Pero cómo nos dejaste llegar hasta este punto?», decían. «Mejor hubiéramos estado en Egipto que morir aquí de sed». «Qué rápido», murmuraba. Pero el Señor le dijo a Moisés que buscara un cierto árbol y lo echaran estas aguas. E hicieron que esas aguas amargas se volvieran dulces, tal como puede hacer que la amargura de nuestra vida se vuelva dulce en Jehová si seguimos sus mandamientos. De hecho, en este mismo lugar, el Señor le enseña algo invaluable al pueblo de Israel. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Permitamos que Jehová nos sane de la misma manera en que sanó al pueblo de Israel. Y así partieron de la tierra de Mara a la tierra de Elim, y de Elim a la tierra de Sin. Y en aquel desierto nuevamente empezó a murmurar el pueblo, porque tenía hambre. ¿Cómo puede ser que en Egipto nosotros podíamos comer pan hasta saciarnos y carne hasta más no poder, pero aquí moriremos de hambre? Y Jehová nuevamente tenía algo preparado para ellos, con una tremenda enseñanza. Les dijo lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El Señor tenía una manera de probar al pueblo, y así lo hizo. Y en el versículo 8 dice lo siguiente: y dijo Moisés: Jehová os dará al atardecer carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones, que habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Queridos buenos hermanos, a veces nosotros tenemos líderes que nos guían dentro de la iglesia. Tenemos un profeta, apóstoles, aún líderes locales, quienes por medio de su voz conocemos la voluntad del Señor. Pero a veces el hombre natural aflora en nosotros y murmuramos en contra de ellos. Y olvidamos que al murmurar en contra de ellos, al juzgarlos, al hablar mal de ellos, lo único que estamos haciendo es hablar mal de Jehová. A ese punto, el apoyo a los líderes es algo fundamental, que incluso veremos más adelante. Pero los milagros que aquí sucedieron fueron increíbles, porque pan cayó del cielo en la mañana como el rocío, una sustancia que los alimentó por 40 años en el desierto inclusive, el maná, un alimento que tenían que recoger diariamente, con ciertos mandatos específicos. Tenían que hacerlo todos los días y no guardar para el día siguiente, porque si así lo hacían, se criaba gusanos y hedía, porque algunos de ellos intentaron hacerlo y esto fue lo que pasó. Y Moisés se enojó con ellos, porque no estaban haciendo caso a los mandamientos del Señor. Y así tenían que hacerlo hasta el día sexto. Y en ese día tenían que recoger el doble, para que el séptimo descansaran. Incluso algunos porfiados intentaron hacerlo el día séptimo, pero nada encontraron. La verdad que no es raro que nosotros tengamos que nutrirnos y alimentarnos diariamente. El Señor nos ha puesto en este caparazón de carne, que tenemos que alimentar, nutrir, cuidar, una mayordomía que tenemos del Señor, un don, el cuerpo humano. Pero así como tenemos el cuerpo, también tenemos que alimentar el espíritu. Y de la misma forma, tenemos que hacerlo a diario. Tenemos que buscar día a día alimentarnos con ese alimento espiritual que solamente el Señor puede darnos.
Y tenemos muchísimos medios. La oración, las escrituras. Tenemos medios hasta cansarnos. Pero tenemos que decidirnos a ocuparlos para que cada día podamos estar un poco más cerca del Señor. Y así lo hicieron y se alimentaron por 40 años. Y cuando era el atardecer, una nube de codornices se acercaban y pudieron comer carnes, alimentados por Jehová. El alimento espiritual es fundamental para nuestra vida. No tenemos que menospreciarlo. No tenemos que terminar muriendo de hambre, haciendo que el pecado llegue y nos pille no nutridos, no protegidos, de la misma manera que sí lo haría si lo alimentamos, si nos alimentamos a diario con lo que el Señor tiene para nosotros. Y así fue como siguieron avanzando, hasta que nuevamente el pueblo se puso a murmurar. ¿Cómo puede ser que nos trajiste a este punto para que nos muramos de sed cuando en Egipto teníamos todo lo que necesitábamos? Pero el Señor nuevamente tenía otro milagro para ellos, porque mandó a Moisés que fuera a Horeb y con su vara golpeara una peña y brotara agua de allí. Lo hizo y aconteció. Y así todo el pueblo de Israel bebió. Tan fácil nos es murmurar contra los siervos del Señor. Tan fácil nos es el culpar de nuestras aflicciones al Señor y no dejar que Él pelee nuestras batallas. Pues en este caso el Señor les dio de comer pan, carne y agua. Pero eso no sería lo único que acontecería. Porque cuando llegaron a la tierra de Refidim, Amalek quiso aprovecharse de esta situación y junto a un ejército fue a tratar de atacar al pueblo de Israel, a destruirlo. Pero Jehová mandó que instruyera a Moisés para preparar una defensa. Le dijo a Josué que fuera junto a Israel y peleara contra los amalecitas. Y así lo hicieron. Y que Moisés fuera sobre un collado y levantara las manos. Cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel iba ganando las batallas. Pero cuando las bajaba, entonces iba perdiendo. Pero Moisés seguía siendo un ser humano, un hombre, y se cansaba y no podía evitar bajar los brazos. Y aún sus rodillas, sus piernas se cansaban. Y es así que pusieron una roca bajo él para que Moisés pudiera sentarse. Y aún subieron a Aarón y Hur, y ambos le sujetaban los brazos para que los tuviera siempre en alto. Y al tener los brazos en alto, la batalla se volvió a favor del pueblo de Israel y destruyeron a los amalecitas. Y así lo hicieron. Y nuevamente el Señor los libró de sus enemigos. Pero cuántas cosas aprendemos en este acontecimiento. Nuestros líderes están con brazos levantados para poder apoyarnos, aún nuestros profetas. Pero no están solos. Quieren consejeros y otros líderes que levantan sus brazos, y aún nosotros podemos ser parte de ellos. Y aún nosotros podemos ser parte de ellos, apoyando a nuestros líderes, no murmurando en contra de ellos. Porque tenemos que recordar que cuando nosotros apoyamos a los siervos del Señor, estamos obedeciendo la voz del Señor, o sea, al Señor mismo. Y cuando le criticamos, cuando los criticamos al Señor. Y el Señor nos apoyará. Y hay algo más que quisiera decir de todo esto. Porque todo esto trata de Cristo. ¿Y cómo si Cristo no ha estado en todo este relato? Pues sí, lo ha estado. Tenían que recoger pan diariamente. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Es el alimento espiritual más grande. Porque no solo nos permitirá vivir, sino tener la vida eterna, lo cual es el mayor de todos los dones de Dios. Y Moisés se sentaba sobre una roca, y así pudieron vencer. Pues Cristo es la roca donde nosotros debemos edificarnos, de tal manera que sin importar la batalla, sin importar el enemigo, sin importar la tentación o la aflicción que quiera destruirnos, saldremos adelante.
porque el Señor peleará nuestras batallas, porque Cristo ya peleó nuestras batallas y dio su vida por nosotros. Sufrió nuestros dolores, enfermedades, nuestros pecados, para que podamos seguir por ese sendero de la vida y llegar hasta el final, sin importar los obstáculos. Y el Señor nos proveerá, si tan solo nos ponemos en sus manos y confiamos en Él. Sigamos estudiando Ven, Sígueme. Muy bien, queridos hermanos. Ahora viene la sección que a muchos les gusta, la de la Sofía Pregunta. Pero antes quisiera agradecerles por todos los mensajes que nos han escrito. Los valoramos muchísimo. Y quisiéramos invitarles también a formar parte de nuestro grupo de Ven, Sígueme con David Zurita de Facebook, para que allí pueda también publicar los artículos que usted quiera y así entre todos disfrutar de un hermoso evangelio. Y darle la noticia que puede encontrarnos también en la aplicación de Scripture Plus, la cual es gratuita y es un complemento perfecto para sus estudios de las Escrituras. Y ahora vamos con el comentario de esta semana. Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Mila Rojas. Buenas noches, hermano David. Gracias por darnos a conocer lo hermoso y sacrificante esfuerzo de Moisés por liberar a su pueblo. Hoy en este tiempo, nosotros también debemos sacrificarnos y esforzarnos por cumplir lo que el Padre nos pide día a día, ser sus discípulos en esta tierra para ayudar al que necesita. Muy bien, querida hermanita. Y ahora vamos con la pregunta de esta semana, que está relacionada con el programa de que hablaremos el miércoles, en el principio de la semana, con nuestro querido invitado especial, que será el hermano Salvador Vázquez, de la Luz de la Restauración. Para que no se lo pierda, ahora vamos con la pregunta. ¿Qué haces para conseguir alimento espiritual día a día? Escriban en los comentarios, también denle like y suscríbanse al canal. Y también comparta este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chao!